Muy buenas tardes a todos. Les damos, desde el Real Instituto de Estudios Asturianos, les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida en primer lugar a nuestros 4 protagonistas que conforman esta primera mesa redonda sobre novela histórica escrita en Asturias. Quiero dar las gracias en nombre del Real Instituto y también en nombre de nuestro director, don Ramón Rodríguez, a todas las personas que de manera casi desinteresada han querido colaborar con nosotros en estas 4 mesas que vamos a hacer durante los 4 jueves de este mes de noviembre. Hoy nos acompaña, la verdad es que no necesitan presentación y ya lo hará el moderador, pero nos acompañan en esta primera mesa sobre novela histórica centrada en la Edad Media y escrita en castellano, por orden de nuestra derecha e izquierda, Fulgencio Argüelles, Pilar Sánchez Vicente, el moderador Lorenzo Arias y María Teresa Álvarez. Muchísimas gracias a todos ellos. Muy brevemente les queremos comentar que desde el RIDEA, yo misma y mis compañeros Ramón de Andrés y Esther, que ahora les Esther Álvarez, García Álvarez, perdón, Esther García López, ni Álvarez ni nada. Esther García López, que es la presidenta de la Asociación de Escritores Asturianos, nos propusimos ofrecer de alguna manera desde el RIDEA a la sociedad asturiana una visión o abrir una ventana a la literatura escrita en Asturias, tanto en asturiano como en castellano. Considerábamos que Asturias era una potencia literaria muy importante, está claro y a la vista está, y que de alguna manera el RIDEA siempre había hecho actividades dentro de la comisión primera que yo presido de tipo más lingüístico que literario. O sea que durante 2 años estuvimos embarcados los 3 en una serie de reuniones para montar estas 4 mesas redondas. Al final, todos dijeron que sí de manera rápida y para nosotros fue una suerte y por ello estamos sumamente agradecidos. Yo no les quiero entretener más, reitero las gracias a ellos y a todos ustedes por estar hoy aquí con este tiempo tan inclemente y luego les anunciaré al final la mesa redonda del próximo jueves. Muchísimas gracias. Y tiene la palabra usted. Buenas tardes, presidente del RIDEA. Gracias por asistir, estimado público, a esta jornada sobre novela histórica organizadas por el RIDEA y con la colaboración de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias. Quisimos así dar visibilidad al género narrativo que hoy tiene mucha relevancia en Asturias, tanto en castellano como en asturiano. Cuando nos pusimos a traballar sobre los xornais, sorprendíamos gratamente, non porque non supiéramos que había mucho escrito, pero cuando te pones a mirar todos los autores y obras que teníamos, vimos que teníamos abondoso material onde sofitarnos y no foi fácil escoller. Hasta que decidimos que este año fuese el subxénero de novela histórica para poder traballar sobre ello. Y aquí tenemos los primeros autores que ya están nombrados, no me voy a detener en nombrarlos, ¿no? Esperamos poder tener continuidad en años venideros y que podamos abordar así otros géneros en este campo. Yo quiero dar las gracias al RIDEA por contar con la Asociación de Escritores de Asturias para organizar estos xornais que, aquí estamos en un sitio muy importante y para poder dar visibilidad a estos escritores y estas obras en asturiano y en castellano, que serán cada jueves a un idioma distinto. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Estamos muy contentos porque ver la sala llena en un momento de estos de literatura y es muy importante. Gracias a Ramón Rodríguez por recibirnos. Buenas tardes. Primero agradecimientos, evidentemente, al director del RIDEA, Ramón Rodríguez, a la presidenta de la Asociación de Escritores, Esther, a Marta Toral, también coordinadora, y después a los 3 invitados que tenemos con nosotros, los escritores, que para mí es una auténtica satisfacción presentar a nuestros 3 escritores, ¿no?, que nos acompañan en esta mesa coloquio
Teresa Álvarez, Pilar Sánchez Vicente y Fulgencio Argüelles. Son además 3 escritores conocidos, ¿no? Evidentemente, conocidos por su larga trayectoria literaria y también por su gran aceptación social, ¿no? Podemos decir, de su obra escrita. Y les une una diversidad creativa, valga la expresión, ¿no? Pero mantiene la misma pasión, el ensayo histórico, en general. También hay otro tipo de novela que desarrollan. Y la novela histórica, en este caso, es ese delicado diálogo que vamos a tener entre el presente y el pasado, ¿no? Y que tiene tanto que ver con nuestra cotidianidad, porque nos influye, ¿no? Poderosamente, ¿no? Su obra, entonces, es la confirmación de que podemos aprender lecciones directamente de la historia. Y es que la literatura histórica nos enseña, yo no sé si lo que oyen, si está... La literatura histórica nos enseña acerca de nosotros mismos, ¿no? Y tiene la particularidad de desafiar nuestras certidumbres, nuestras certezas culturales y abrir nuestros ojos a distintas perspectivas de carácter social, político, psicológico. Cada uno de los escritores que está en este momento podríamos decir que no está escogido al azar, aunque ahora bueno, en fin, me estoy metiendo en un tema, pero en el fondo lo van a ver como no están escogidos al azar. Uno de ellos se dedica a la biografía, fundamentalmente. Otro tiene una intensidad muy fuerte sobre la psicología de los personajes, y otra de los escritores tiene una potente fuerza para mantener para estudiar a la mujer a lo largo de la historia. Entonces, visto desde esa perspectiva, tenemos 3 personas que realmente parece que han estado escogidas de una forma absolutamente dirigida a que el debate sea, pues, muy animado, ¿no? Y además pienso que a los 3 escritores, a Teresa, a Pilar y a Fulgencio, lo que les une en sus novelas es que narran las historias centrándose en las emociones. Eso será objeto de debate probablemente. Ese puede ser también el secreto de su éxito, porque escribir sobre una persona en un contexto histórico, digamos así, que escribe cualquiera. Pero ¿qué ocurre? Que la calidad literaria, eso es también es la condición sine qua non para que esa novela llegue al alma, ¿no? Llegue al corazón, revuelva los sentimientos y nos haga tener una percepción de la realidad muy diferente a la que nosotros pensábamos que tenía esa novela, ¿no? Decía Umberto Eco que para mí, decía, una novela histórica no es tanto una versión novelada de hechos reales como ficción que nos permite comprender mejor la auténtica historia, ¿no? No le faltaba razón. Bueno, se la daremos o no después del debate, ¿no? Así pues, la relación armónica de los 2 géneros, ficción e historia, confluyen armónicamente en uno y señala cómo la novela histórica constituye un aporte al dominio literario y es fuente valiosa para los historiadores sociales. Hay que tener en cuenta que hay también novela social y no quiero que se interfiera con la novela social, ¿no? Pero es una fuente valiosa para los historiadores de las ideas y de las mentalidades. De hecho, Anthony Bourdain, ¿no? Es uno de los historiadores
un conocido historiador, precisamente de la Segunda Guerra Mundial, ha estudiado bastante, que en su biografía recoge también novela histórica. Esa es una cuestión muy interesante. Y paso a presentar brevemente a los tres escritores que tenemos la oportunidad de tenerlos entre nosotros, ¿no? Bueno, son suficientemente conocidos y voy a hacer una presentación sucinta de los mismos, ¿no? A mi lado se encuentra María Teresa Álvarez, periodista, experta en historia, también guionista. Me voy a dejar algunas cuestiones, pero pido ya disculpas de antemano. Su primera novela la publicó en 1999, La pasión última de Carlos V, muy conocida, evidentemente, y ha seguido a partir de ahí muchos más trabajos, ¿no? Sobre ambientación histórica y siguiendo el género de las biografías noveladas, ¿no? Toda su carrera profesional la ha hecho prácticamente en Asturias, pero también fuera de Asturias. Llega a Madrid precisamente para dirigir la Subdirección de Cultura y Sociedad de los telediarios de televisión. Ahí hay que nombrarlo, un proyecto presenta un proyecto de programa sobre los enigmas y el descubrimiento de América, y Cristóbal Colón, que es fundamental. Yo me acuerdo de esos porque soy mayor, y entonces en la televisión yo me acuerdo de seguirlos todos, ¿no? Ha publicado, lógicamente, ellas mismas, Mujeres que han hecho historia contra viento y marea, un proyecto que estudia a 27 mujeres que lucharon para defender su identidad y así construir su propia historia, ¿no? Es autora precisamente de otra serie de televisión, ¿no? Que es Mujeres en la historia. En palabras suyas, considera que como mujer desea tener memoria existencial y conocer a esas mujeres que han escrito, pintado o gobernado, aunque luego lo hecho por ellas haya desaparecido en el proceloso mar de la historia. Le gusta ver la historia a través de los ojos de las mujeres, porque la visión es mucho más amplia al mirarla desde un ángulo distinto. Ha trabajado, estudiado, investigado el tema de los comuneros y su relación con doña Juana de Castilla, que es el contenido precisamente, la trama, ¿no?, de uno de sus libros, que es La comunera de Castilla. Y después va a dedicar una obra expresamente a la figura de Juana de Castilla en el año 2016. Me parece que hay una segunda edición, ¿no? ¿De Juana de Castilla? Sí. No, Juana hay una edición sola. Sí. ¿Y Juana primera? Salió, la escribí en el COVID y ha tenido un éxito tremendo. Estoy en 7 ediciones. ¿En 7? Hoy, por Dios, yo pensaba que ya había... 7. Pues me alegro. Juana ha sido una alegría increíble. Me imagino. Increíble. Yo debo de tener la quinta... Bueno, en fin, no me entretengo aquí. Pues. Y cerca de sus 20 obras que publicó, pues hay que destacar también a Urraca, reina de Asturias, Isabel II, Melodía de un recuerdo, la última me corregirá ella, María de Magdala, y la última obra, Mis otoños en Roma. No, María la voy a presentar el jueves que viene aquí en Oviedo. Vale, pero las dos salen sí, simultáneamente, bueno, casi. Mis otoños en Roma, digo que es un favor que me hizo María Magdalena desde el más allá, porque gracias a eso ampliaron el plazo de presentación. Ajá, bueno, y entonces salió Mis otoños en Roma y me permitió tener un año más para María. O sea que es un regalo. Genial. Bueno, pues nos alegramos mucho. Después a mi derecha está Pilar Sánchez Vicente, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. También ha trabajado como guionista, tiene una obra dedicada ya se la ha facilitado a un guionista, pero no sé, ya nos contará si está en marcha el guión para cuajar. Ha presentado varios programas de televisión de Asturias, trabaja como archivera en el Tribunal de Justicia de Asturias y fisgando en su currículum
me encuentro con que a los 10 años gana un concurso de cuentos y le regalan en el colegio 15 historias de arqueología. Ya me lo podría haber regalado a mí, pero ya no sé. Bueno, y eso, claro, evidentemente la marcó, ¿no? Eso ya es subjetivo, ¿no? En ese sentido. Y por lo tanto, el primer libro que leería sería ese, precisamente, ¿no? Fue nombrada Comadre de Oro, ha recibido los premios Timón, 8 de marzo, en reconocimiento a su trayectoria personal y literaria, y ha realizado la tesis doctoral sobre la condición jurídica de la mujer en la Edad Media, que ha sido dirigida, bueno, se le dirigió, Juan Ignacio Ruiz de la Peña, quien, nuestro querido director durante unos años del RIDEA, precisamente, ¿no? En una etapa que yo ahora mismo no sabría identificar. 2008-2013. Pilar Sánchez Vicente considera que haber investigado sobre la condición jurídica de la mujer en la Edad Media sería lo que la decidió a apostar por personajes femeninos. Es autora de una obra de mucho éxito, Breve Historia de Asturias, que la segunda edición la primera es de 1986, y después en el 2006 publicará, pero ya muy cambiada, muy evolucionada, evidentemente, como corresponde, lógicamente, al pensamiento y a la investigación, ¿no? Tiene también numerosas publicaciones sobre documentación, sobre turismo, sobre juventud, y su primera incursión en la novela fue con la obra Comadres, ¿no? Su segunda novela la tiene aquí, Controda, la hija de la luna, 2005, pero esta me parece que es de otra edición. Ahora hay otra edición posterior. Vale. Es una novela histórica desarrollada en Asturias del siglo XII. Recordemos únicamente, para los que no es de Encontrodo, es la... Vamos a cometer un error, pero bueno, es la abadesa, no os quería llamar, que de la, iba a decir la fábrica de armas, perdón, del monasterio de la Vega, bueno, y la historia viene después ya toda corrida de otro, en fin, por otros derroteros, evidentemente, ¿no? Mujeres errantes, la diosa contra Roma, en 2008, la hija de las mareas. Es muy interesante esta novela. Son las memorias de Andrea Carballo de Jovellanos. En esta obra, Pilar Sánchez Vicente aborda la historia de 3 generaciones de mujeres que recorren todo el siglo XVIII y los comienzos del XIX, ¿no? Con el panorama de fondo de la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia, ¿no? La novela histórica es, en sus palabras, la que puede servir para mostrar la historia oculta de las mujeres, ¿no? Comenta al final que aquellas pioneras fueron muchas veces mujeres anónimas, pero precursoras del feminismo que va a aparecer ya mucho más adelante, a mediados del siglo XIX. El tercer invitado escritor que tenemos es Fulgencio Argüelles. Después de una larga estancia en Madrid, donde estudia psicología, en 1997 regresa a Asturias para vivir en Mieres, su ciudad natal, lugar de su infancia y de su juventud. La primera novela sería Letanías de lluvia y recibe el premio Azorín, 1992. En el 96 publicó Los clamores de la tierra. No se puede encontrar esta edición, pero sí la reedición de la misma que hizo hace 2 años, ¿no? 2, 3 años. O 4 probablemente. Joder, es una, pero la ha alterado. Bueno, alterado es una expresión negativa. La ha pulido, ¿no? Le ha dado otro cuerpo, en fin. Del color de la nada la publica en 1998.
y Recuerdos de algún vivir recibió el Premio Principado de Asturias en el año 2000. Hay una obra fundamental en él, El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas. Es su cuarta novela y gana con ella el premio Café Gijón en el 2003. Ha publicado Seromba, en asturiano, y era en colaboración con Maujo, con Enrique Maujo. Y en 2011 la obra de A la sombra de los abedules, ¿no? Hace un tiempo encontré un texto de Fulgencio, dice: yo me fui hasta el principio del siglo X y allí aún estaba Mágilo, un personaje de A la sombra de los abedules, ¿no? Mágilo nos enseña que es a través de los sentidos, de la imaginación y del cultivo de las pasiones, y atendiendo a la memoria o a la experiencia personal y colectiva, cómo se puede construir un mundo concreto y habitable para todos. Sus enseñanzas son míticas, es decir, el contrapunto a las abstracciones científicas o la tiranía de la tecnología. Toda la obra literaria de Fulgencio Argüelles es, por definición, una obra imaginativa, una búsqueda de la belleza, como él mismo dice. ¿Cómo podemos hablar de literatura o de arte sin hablar de calidad? Es imposible. La forma en que se utiliza el lenguaje y se combinan las palabras determina en gran medida precisamente esa calidad. Y hasta aquí la presentación, quizás un poco larga, pero bueno, así tienen una idea realmente cercana de cada uno de nuestros tres invitados. Y ahora vamos de acuerdo con el guión, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una pregunta a cada uno de los que interviene, y después de que hayan intervenido cada uno de ellos, pues abrimos un debate, en el cual ya pueden intervenir ustedes, pueden intervenir también, lógicamente, entre ellos y con cualquier pregunta, circunstancia, hecho, en fin, ¿no? Entonces, yo la primera pregunta, o en un sentido genérico, sería para Teresa Álvarez. La biografía es decir, se evoca el transcurso de una vida, evidentemente, haciendo hincapié en aspectos, como diríamos, diacrónicos y sincrónicos, es decir, bueno, históricos y también subjetivos, ¿no? En ese sentido, ¿no? La finalidad de dedicar una trayectoria de biografía de personas en la cual el conocimiento que tenemos de ellas es histórico y por lo tanto está puede estar en controversia, porque ideológicamente cada autor de esa historia que se está relatando puede tener claves de un sitio o de otro, de un lugar o de otro. Entonces, de todas formas, parece que su interés es la finalidad que tiene, es la revelación de las vivencias destacadas de un individuo, o también de la ejemplaridad que pueda tener él de positivo en una existencia. Pero la escenografía es la historia que hay detrás de ella. Pienso que es bastante difícil documentarse de ese personaje y, digamos así, dibujarlo en estéreo, ¿no? Y darle cuerpo y que, digamos así, el lector se enamore de ese personaje, que, digamos así, es lo que pretende el autor. Quizás más
que la propia historia que hay detrás del mismo. Bueno, en fin, disculpas porque es muy poco larga, ¿no? Bueno, pero bueno, pero sí, existe... Sí. A ver, déjame, porque estoy hablando sin micro. La discusión sobre biografía novelada o novela histórica ha existido siempre. En mis libros todos, la editorial los venden como novela histórica, cuando en realidad son biografías recreadas o noveladas. Solo hay 5 de mis libros, que son El secreto de Mari Bárbola, Madre Sacramento, La Indiana, La hija de la Indiana y El enigma de Ana, que son novelas históricas, porque el autor o autora es libre para crear esos personajes que son los protagonistas. Es decir, yo voy a decidir sobre si son guapos, feos, listos, tontos, buenos, malos, hago de ellos y creo su historia. Sin embargo, cuando escribo sobre personajes, como bien decías, que ya existieron, sí me permito ciertas licencias que voy a enumerar, pero su vida está predeterminada, son lo que fueron y se sabe quiénes fueron. Entonces, yo siempre digo, se es mucho más libre, el autor es mucho más libre escribiendo una novela histórica. Siempre pongo el ejemplo de que es como tirarse al circo sin la tela, no tirarse directamente al del trapecio sin la red debajo. Y porque la novela histórica ya estás apoyada por un personaje que existió y tiene su realidad, el otro es distinto, es el ambiente. Pero sin embargo, yo creo que, mira que hago biografías noveladas, la creatividad que me gusta crear, eres mucho más libre haciendo una novela histórica. Entonces, si me permitís, a mí me han dicho, aparte de responder a tu pregunta, hablar un poco de lo que hago. Y me he centrado, lo he escrito para no pasarme del tiempo, aunque me dijeron 15 minutos, van a ser menos, porque voy a resumir algo. Entonces, lo he centrado en mis 2 libros, que están situados en la Edad Media, y que las protagonistas, una es asturiana y la otra no, pero es la primera princesa de Asturias, Catalina de Lancaster. Entonces voy a ir contándoos un poco cómo concebí y cómo acerco yo al personaje y me meto un poco en su alma para desmomificarlo, para hacerlo más cercano, ¿no? Aparte de que lo que decías antes, a mí me gusta muchísimo escribir sobre mujeres por esas razones que decías, por la memoria existencial, por recuperar nombres femeninos y porque me gusta ver la historia a través de los ojos de mujeres. Y lo digo y lo seguiré haciendo mientras pueda. Hay hombres que también me apetecería escribir sobre ellos, pero hay tantas mujeres esperando. Bueno, tengo que deciros que para mí escribir es fantástico. Me gusta por muchas razones. Siempre digo que es para mí como una terapia, aunque alguien me dijo el otro día que esa palabra no le gustaba. Pero es verdad que me ayuda muchísimo a escribir y sobre todo me gusta porque sigo teniendo, a pesar de mi edad, sigo teniendo deseos de aprender muchas cosas. Indudablemente, escribiendo aprendo cosas, ¿no? Entonces, Urraca está, lógicamente, reina de Asturias, que es la hija de Controdo, la protagonista de Pilar. Es la hija de Controdo, está ambientada, lógicamente, en el siglo XII. Entonces, he tenido que profundizar en las costumbres de la época y no me ha resultado fácil situarme en un tiempo tan desconocido para mí. He tenido que documentarme, leer mucho, y no solo sobre la situación política, sino también del uso y las costumbres del medioevo, lo distinto que era todo. Porque vosotros estaréis de acuerdo que muchas veces cuando escribimos en el siglo XXI somos personas actuales y a veces te escapan cosas y dices, ¿pero qué estoy diciendo? Esto en ese momento no puede ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Urraca describo un parto y entonces me he enterado de que las mujeres parían sentadas, con lo cual hay alguien que decía después documentándome que es mucho más fácil para la mujer parir sentada, que desde que los hombres se dedicaron a atender los partos los tumbaron porque era más cómodo para ellos. No sé si será verdad, pero de todas formas eso es lo que se dice, ¿no? Sí. Para no escribir de los hombres nunca, ¿no? No, bueno, es lo que dice, ¿no? Entonces me sorprendió también mucho que en la época de Urraca, pues que una mujer fuese el amante del emperador o del rey de turno no era ningún problema ni ninguna deshonra, al contrario, todos estaban felices, la familia e incluso el propio marido se lo tenía porque todos se beneficiaban de esa relación, ¿no? A lo mejor ahora se esconden las cosas y también puede pasar, pero en aquel momento era como mucho más claro, ¿no? Hubo un momento en el que la escasa documentación sobre Urraca casi me decidía a no escribir sobre ella, pero luego pues dije, lo voy a hacer, ¿no? Creo personajes de ficción en mis libros, pero son personajes siempre secundarios.
que me van a ayudar a hacer el relato más cercano al lector y a la vez me permiten destacar facetas que yo creo que tiene la personalidad de la protagonista elegida, ¿no? Y luego utilizo aspectos y realidades del tiempo en el que discurre la novela. Por ejemplo, en Urraca hablo del Camino de Santiago, que está presente en varios momentos de la novela. También alude a las conquistas del Islam, a los reinos de taifas, a las órdenes militares, temas que constituían la actualidad de aquella época. Y me hago eco de varias leyendas y tradiciones. Entonces, de las que hablo en el libro de Urraca hay una que me llamó muchísimo la atención. Y es que, ¿por qué los restos de San Isidoro de Sevilla reposan en León cuando él murió y estaba enterrado en Sevilla? Es una leyenda y lo cuento. Hablo de las palomas mensajeras porque me pareció precioso, porque era el WhatsApp de la época. Dije, las palomas mensajeras en el tiempo de Urraca era el equivalente al WhatsApp de nuestro tiempo, ¿no? Utilizo todas estas cosas para que el lector le resulte más ameno. No prescindo de la imaginación al escribir los libros, pero ocupa un lugar secundario. Es la vida de la protagonista la que debo contar. Pero, por ejemplo, me atrevo, porque claro, yo no sé, me atrevo a decir en el caso de Urraca que Urraca fue una mujer que amó profundamente a Asturias. No existe ningún documento que diga eso. Pero te metes en el personaje y analizas su conducta. Entonces, sabiendo cuál fue su final, que antepuso los intereses de los asturianos a su propio interés. Ella vivía cómodamente en Oviedo, era su segundo matrimonio, tenía un hijo, y por defender esos intereses de los asturianos, pues se puso ella en peligro, su hermano la desterró y se tuvo que marchar de Oviedo. Entonces eso me lleva a pensar, lógicamente, que amaba a Asturias y a los asturianos. Y entonces, pues bueno, la imaginación, hago que se vaya por pajares y voy a leeros lo que ella escribe. Lógicamente soy yo quien lo está sintiendo, pero yo creo que Urraca está encantada. Entonces dice: se queda extasiada mirando las montañas de aquella hora de la tarde, se visten de un azul misterioso. Recuerda la emoción de la primera vez que las vio al lado de su tía Doña Sancha. Entonces se sintió parte de esa tierra agreste y hermosa, igual que ahora que las mira por última vez. Ha querido que Asturias brillara con luz propia y ha fracasado. No sabe en qué se equivocó, se siente tranquila con su conciencia. No ha traicionado ni a la monarquía ni a los asturianos. Ha intentado buscar una línea de concordia que fue mal interpretada. Nadie, a excepción de su marido, la ayudó. Camina despacio hacia la carreta. Antes de subir, se gira para mirar de nuevo a las montañas asturianas. Aunque jamás las vuelva a ver, se dice, siempre amaré a esta tierra a la que pertenezco. Lógicamente, yo creo que Urraca, que demostró que quería Asturias, probablemente pudo sentir esto. Es la imaginación que le pones al relato, ¿no? Mi otra protagonista medieval, Catalina de Lancaster, que fue la abuela de Isabel la Católica. Tengo que confesar que la elegí porque siempre sentí curiosidad por saber quiénes habían sido los primeros príncipes de Asturias, ¿no? Y confieso que al conocer las circunstancias que rodearon las vidas de Catalina de Lancaster y Enrique de Trastámara, su esposo, me sentí orgullosa de que el nombre de mi tierra figurara en el título de los herederos a la corona. Me sentí orgullosa por la importancia que sí reviste esta dignidad y sobre todo porque este título venía a cicatrizar una herida abierta en el corazón de los castellanos. La unión de Catalina y Enrique unió para siempre las dos ramas, la legítima y la bastarda, descendientes las dos del rey Alfonso XI. De ahí mi satisfacción al ver unido el nombre de mi tierra, Asturias, a un título que, más allá de su significación, simbolizaba paz. Además, su figura y su paso por la historia han quedado un tanto desdibujados. Confieso que me gusta la idea de hacer mujeres en la historia y de escribir libros, que radica ahí, porque yo nunca hubiese escrito un libro si no hubiese hecho la serie Mujeres en la Historia. Surgió porque sentí deseos de recuperar un hombre femenino que me parecía que había sido maltratado y había sido un juguete roto por la historia, que era Juana la Beltraneja. Entonces quise recuperar ese nombre y se me ocurrió buscar otros nombres de mujeres que no las haya tratado bien la historia y encontré un filón. Hice 37 horas de televisión, ¿no? Y gracias a eso escribo libros. Entonces ella es un personaje maltratado por la historia. Antes hablábamos de las cosas que se pueden descubrir y aplicar. Catalina, la primera princesa de Asturias en su época, pues lo que hizo hoy sería calificado como políticamente correcto y de un signo de modernidad. Era contraria a las guerras, ¿no? Su cuñado era Fernando de Antequera,
Ella, por una parte, no quería que saqueara el tesoro real, que quería dejar intacto para su hijo, que era menor de edad, el futuro Juan II, y ella consigue, en una tregua con Yusuf III, la liberación de 100 cautivos cristianos, cosa que nunca había conseguido su cuñado con las guerras. Entonces, esto la historia no lo cuenta. De Catalina dicen que era gorda y que le gustaba comer y pocas cosas más, ¿no? Pero hay cosas que hicieron las mujeres que fueron muy importantes y que no están reflejadas. Fue una regencia muy complicada la de Catalina, pero supo perder y renunciar a muchos de sus proyectos y afinidades cuando existía un interés político superior. Por ejemplo, apoyó a su cuñado, con el que se llevaba muy mal, a la corona, para que consiguiera la corona de Aragón, a pesar de que su hijo también podía aspirar a ella. Y se puso bajo la obediencia del Papa Martín V cuando iba a finalizar el cisma de la Iglesia, y ella era partidaria del Papa Luna, pero rectificó. Vivió momentos muy trascendentales para Castilla y para Europa. Y fue una reina que tuvo muy clara su misión para preservar el trono para su hija. Yo desconozco si Catalina de Lancaster, y aquí viene mi imaginación en esta novela, mi pequeña imaginación, si era sensible a los olores. Puede que sí lo fuera y puede que no. Pero pensé que su sensibilidad olfativa podría ayudarme a la concepción de la historia. Era un leitmotiv muy válido para la novela. Todos sabemos que un determinado olor puede remontarnos a un lugar olvidado en nuestra memoria, hacernos recordar situaciones y personas concretas o también hacernos rememorar etapas de nuestra vida. Esto sucede lógicamente cuando se ha alcanzado una determinada edad. Catalina tiene 44 años cuando yo me acerco a ella en el libro. Claro que existen formas de evocar el pasado, pero me pareció bonito que Catalina de Lancaster rememorara su vida al percibir 3 olores concretos: el azahar, el de mirto o arrayán y el olor a tierra mojada en los campos de Castilla después de una tormenta primaveral. No son olores elegidos porque me gusten a mí, sino que cada uno encaja perfectamente con los recuerdos que despiertan en Catalina. Estos pequeños detalles, como decía, son frutos de mi imaginación para recrear la vida de la protagonista y hacerla más cercana al lector. Sin duda, aunque la escritora o el escritor respetemos escrupulosamente la vida del protagonista del libro, crear ambientes y situaciones que despiertan nuestra sensibilidad hacia el personaje lo solemos hacer. En Catalina de Lancaster, la acción discurre en una tarde de abril, una tarde importante en la que Catalina se reunirá con sus 3 hijos, 2 mujeres y un varón. La mayor de las infantas, María, es ya reina de Aragón. Su hijo, don Juan, el que será Juan II, padre de Isabel la Católica, tiene 12 años y aún no ha sido declarado mayor de edad. Como sucedió con Urraca, en el libro de Catalina también acudo a los aspectos y a las cosas del momento, a lo que está en boga en esos momentos, ¿no? Entonces hablo de los romances, se hacen eco de los romances al rey Godo don Rodrigo, el último rey Godo, también a Lora la bien cercada, hablo de los trovadores y los juglares, del amor cortés en la época. Y al escribir y profundizar en los personajes me he enterado de algunos datos como menos curiosos. Por ejemplo, yo sabía muy bien quién era Álvaro de Luna, el marido de Juan II, hijo de Catalina, pero desconocía que había escrito poemas y un libro sobre las mujeres. Juan de Luna, o sea, Álvaro de Luna, o sea, que son cosas que descubres, por eso digo que me gusta tanto escribir y bucear en la historia. Y me hago eco también de algunas leyendas que entonces gozan de gran difusión y decido que Catalina y sus hijos hablen de ellas. Resumiendo, hablan y entonces llegas a la conclusión de que la jura de Santa Gadea no ha existido nunca y que las hijas del Cid no son Sol y Elvira, sino que eran Cristina y María. Esos son datos históricos y contrastados. Entonces, bueno, haces que eso descubres cosas, ¿no? He buscado temas de conversación para que Catalina y sus hijos en aquella tarde de abril llenaran mi novela. Y es verdad que he elegido yo los temas para tratar, pero he respetado siempre el entorno histórico en el que vivieron. Y eso creo que es fundamental, esa fidelidad y esa certeza de que estás leyendo y no te están contando otras cosas que están fuera de tono. Cometemos errores, lógicamente, siempre se escapa alguna cosa, pero hay que procurar que no se escapen, ¿no? La ficción, en mis novelas, la ficción está en función de los elementos que necesite para poder contar mejor la historia. Es decir, construir el relato de una forma amena y directa. Intento humanizar a los personajes, conocer sus alegrías y desengaños para así sentirlos más cercanos. Pero teniendo siempre muy presente a la hora de escribir que la ficción de mis libros no llegue nunca a desvirtuar la realidad de ninguno de los personajes históricos de los que me ocupo. Muchas gracias.
Bien, pues entonces ahora damos la palabra a Pilar Sánchez, que teniendo en cuenta que la tesis doctoral que hizo fue dirigida por Nacho Ruiz de la Peña, Ignacio Ruiz de la Peña, podía no resumir la tesis, pero sí realmente hacer una reflexión sobre la percepción que tú tienes, los inconvenientes históricos, digamos así, o literarios o de escritura a la hora de recoger la información, la documentación, dado tu profesionalidad, ¿no? que va precisamente en esa dirección, sobre el papel de la mujer en tus novelas en la Edad Media, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al RIDEA y a la Asociación de Escritores por contar conmigo. Y muy bien citado Ruiz de la Peña, porque Ruiz de la Peña para mí fue mucho más, en un momento dado fue casi hasta un padre, ¿no? No solamente en el sentido de histórico. Y fue él el que cuando llegó el momento de hacer la tesina, me dijo, andaba todo el mundo con los fueros municipales para adelante, fueros municipales para atrás, y me dice, no, Pilarina, ahora está cambiando todo. Y ahora está cambiando todo. Ahora la historiografía, tú mira para los franceses, ahora ya esto se acabó. Ahora ya la historia de la vida cotidiana, ya la historia de la mujer. Y tú que siempre fuiste tan feminista, ¿cómo no te metes por ahí? Él fue el que realmente me volvió, ¿no? Y de repente fue él el que me hizo precisamente, curiosamente, poner el foco más allá donde el dedo apuntaba, porque él decía, date cuenta qué oscura es la vida y la historia de las mujeres en el medievo. ¿Te crees que eso es posible? Dúdalo primero. Y a partir de ahí se descabalgaba todo, ¿no? La historiografía francesa a partir de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, es cuando descubre hasta entonces eran guerras, batallas, nobles, una sucesión de hechos encadenados, bélicos fundamentalmente, y en ese momento se baja a la casa, se baja al comer cada día, a cómo se consigue eso, y ahí es donde aparece la mujer, evidentemente, porque veremos la ocultación de la mujer en la historia. A mí me alegra que se recupere porque efectivamente, entre otras muchas razones, nos secuestraron a la mitad de la población, nos ocultaron de ese relato de la historia, ¿no? Dicen que las mujeres mueren dos veces, la primera la muerte física y la segunda dada por la historia del hombre. Decía Michel Perrot que la historia es el encadenamiento de los acontecimientos, de los cambios, de las revoluciones, de las evoluciones, pero también el relato. Y el relato que siempre se hizo fue un relato unilateral. Vivimos de una historia del siglo XIX, de eruditos decimonónicos, que el papel de la mujer era el de la criada que le servía el té y las otras razas eran el pigmeo disecado que tenían para su salón noble hacerles allí decoración, ¿no? Cuando yo escogí esta novela, Gontrodo simboliza, aparte de que soy especialista medieval, esta novela Gontrodo significa la ocultación. Esta es la ocultación. Esta es la lápida, andan por ahí mis amigas del Museo Arqueológico, ahora podéis visitarlo en el claustro, la lápida y el sepulcro, perfectamente cuidados, restaurados, maravillosos. Pero cuando yo estudié que aquello era una colección, un amontonamiento de piedras y de trastos, aquello más que un museo arqueológico, no era una colección, esta lápida así de negra como la veis y este sepulcro que estaban allí me llamaba poderosamente la atención, porque la lápida decía algo tan hermoso como: oh muerte ecuánime que a nadie sabes perdonar, si hubieras sido menos recta pudieras parecer más justa, pues igualando a Gontrodo con los demás mortales, de quienes se distinguía por sus méritos, quitaste con menos justicia la vida a quien debieras perdonar. Pero no murió, sino que revivió mediante ti para seguir siendo la esperanza de los suyos, la honra de su patria y el espejo de las mujeres.
No murió Gontrodo, sino que se ocultó, pues habiendo superado con sus méritos a los mortales, tenía que abandonar este mundo y encontró la vida con su muerte. En aquel momento esta mujer, Gontrodo, tenía 3 renglones en la enciclopedia asturiana, que había sido amante del emperador Alfonso VII y madre de Urraca, la única reina que había tenido Asturias. De hecho, cuando ahora sacaron el sepulcro de Urraca, aparte de decir lo de la obesidad, nuevamente nadie citaba a la pobre Gontrodo, pero digo, no tenemos una madre, no parimos. No, pero es que en Palencia figura de consorte de Navarra, pero no ponen para nada de Asturias. Nada. La ocultación esa ya es más grande cuando entramos en el territorio, ¿no? Esta novela, claro, cuando empecé con ella me llamó tantísimo la atención ese personaje del que nada se sabía. Y claro, algo, decía muy bien María Teresa, que es algo fundamental la documentación. En una novela histórica la documentación es la parte fundamental. Y la parte fundamental son los archivos. En la biblioteca del Ridea hay maravillosos estudios conservados, pero lo fundamental es acudir siempre, para mí, acudir siempre a las fuentes primarias, acudir a los propios archivos, a los protocolos notariales, a las actas municipales, porque es allí donde realmente te dan esos pequeños detalles que hacen grandes las novelas, ¿no? Porque, claro, allí me encontré que Gontrodo tuvo que ver con Alfonso VII, sí, pero también con el obispo Pelayo, con Doña Sancha, con la Orden de Fontebró. Claro, de repente empiezas a cruzar datos y dices tú, esto déjame armar el Excel, que es muy pequeño. Pero la documentación va más allá de las relaciones que se establecen. En una novela histórica, que es el objeto que nos reúne aquí, en una novela histórica medieval, tienes que entender y tienes que meterte dentro de ese mundo, entender que estamos hablando de un mundo rural, y hasta hace bien poco, cuando yo escribí esta novela, ahora desde luego mucho mejor para los habitantes de los pueblos, pero en aquel momento había pueblos en Asturias que realmente seguían prácticamente en el medievo. Podías ir allí, perderte y no tenías... Lo peor era que ya no ibas ni las campanas de los monasterios, que antaño era lo que marcaban los maitines, las primas y las nonas, junto con la luz solar, era lo que iba marcando, ¿no?, el ritmo de los días. Hay que tener en cuenta que eran personas que el autoabastecimiento significaba todo se reciclaba, que diríamos ahora, se hacían las ropas, se hacían el calzado, hasta la vida urbana son grandes pueblos realmente, dependientes del agro circundante, más de lo que podamos imaginar en este momento, ¿no? A mí me interesó mucho siempre la historia no solamente de la mujer, a la que siempre hice para resarcirla de esa ocultación que había sufrido a lo largo de los siglos, siempre la hice protagonista de las historias, pero hay otras muchos más personajes que son siempre los perdedores, el pueblo llano, los que a lo mejor hacen la historia, pero nunca merecieron una historia. Y a mí me gusta dejar constancia, por lo menos, de su existencia. En la historia medieval hay algo muy guapo, mencionabas el Camino de Santiago, los viajes, los desplazamientos. Fue Nacho Ruiz de la Peña, precisamente, quien explicó por qué las polas están todas a 20 kilómetros uno de otro, el tiempo que tardabas en llegar, y así se iban haciendo los asentamientos, ¿no? Tienes que fijarte efectivamente en muchas cosas, la vestimenta, no es lo mismo la vestimenta de una zona que de otra, de los ricos, de los pobres, la mortalidad, la higiene, y en las mujeres no solamente las nobles, sino también los papeles que tienen de las curanderas, por ejemplo. Me preguntabas la situación en la Edad Media, ¿no? Efectivamente, en esa tesina lo que se encuentra se resumiría en una frase: hay una desigualdad de jure y hay una igualdad de facto. De hecho, hay una lucha permanente porque tenemos un Aristóteles que hizo un reparto de papeles que llegó casi a nuestros días, ¿no? Desde luego sonará Disney, yo creo que Disney lo recogió. Los hombres son razón frente a nosotras, emoción, voy a hacer una serie de adjetivos, ellos son mente, nosotras cuerpo, ellos independientes, nosotros dependientes, ellos activos, nosotros pasivas, ellos egoístas, nosotros sacrificadas, ellos duros, nosotros tiernas, ellos calculadores, nosotras impredecibles, racionales, irracionales, aislados de todo, atadas a todo, científicos, mágicas. Bueno, pues esta cosa de Disney de antes, porque yo creo que las damiselas de Disney ya evolucionaron a heroínas, también ellas tienen más claro su papel en la sociedad de lo que Aristóteles tenía, por mucho que se haya dicho. En ese momento, ¿qué tenemos en la Edad Media?
Tenemos una teoría sobre la mujer medieval que funcionó a nivel de superestructura durante toda la Edad Media y que luego consagró la literatura renacentista, apoyada por la Iglesia y por las clases privilegiadas, que nos situaba en el confín del hogar. Pero, sin embargo, si aplicamos esa luz que decíamos, encontrábamos que efectivamente ante la ley no éramos iguales. Al hombre la legislación le proporcionaba privilegios y a la mujer le limitaba los derechos. Pero esto era así, con eso podíamos conformarnos, esa era la vida real de las personas. Y es entonces cuando entras, te sumerges en los fueros municipales, en las ordenanzas locales y empiezas a encontrar, por ejemplo, en el fuero municipal de Santiago y su tierra, más de 70 oficios femeninos. Había tenderas, juezas, zapateras, panaderas, curtidoras, albañilas, juglaresas, la mayoría relacionados con la industria textil y el comercio al por menor, regatonas, misquiteras, hachadoras. Ahora fijaros, esta vinculación con el comercio al por menor de la mujer, como una curiosidad y una anécdota, se sigue manteniendo en la EPA de 2023. La mayoría, más del 60% de la educación, de la ocupación de las mujeres activas, se corresponde con este comercio al por menor. ¿Por qué? Porque en épocas de crisis y guerras, como sucedió el hecho, yo creo, más que dio el vuelco a la actualidad, que fue la Primera Guerra Mundial, la incorporación de la mujer al trabajo es un hecho comprobable, y más en la Edad Media, cuando estamos hablando de que los vasallos siguen al señor, con lo cual las haciendas, ¿quién las mantiene? ¿Quién mantiene las casas? ¿Quién vigila a los esclavos? ¿Quién se ocupa de que la manzana vaya para la sidra, que se hagan las mermeladas, que se mate el gocho, que se cate la vaca, que se recojan los huevos? ¿Quién se ocupa de todo eso? ¿Quién alimenta toda esa maquinaria que dan una hacienda, mantiene no solamente a los dueños, sino a todos los siervos, los vasallos, los esclavos? ¿Quién se ocupa? Y ahí tenemos a las mujeres con todo su esplendor y su anonimato. Las mujeres, de todos modos, no solamente tenían este papel activo en lo que es el trabajo, en los mercados, incluso los gremios, porque heredaban en los gremios del marido, en este momento no tienen ningún problema, pero también había vías de escape y también seguíamos creciendo, porque pese a todo esto de que no teníamos ningún derecho, llegamos hasta aquí peleando, como luego veremos siempre. La religión y lo imaginario fue siempre una salida. Irse al convento era una de las salidas. Luego veremos como Christine de Pizan, por ejemplo, que es una gran autora. Christine de Pizan, cuando se queda viuda, se va al convento porque ella no quiere aguantar ningún paisano más, y la única manera que tenías realmente de poder dedicarte a escribir, de poder dedicarte a leer, de poder dedicarte a realizar alguna actividad que no fuera el hogar o parir, es el convento. Y eso nos hará entrar por la literatura, la oración, la poesía, las cartas, la pobreza. Os sorprendería el número, la cantidad de santas milagrosas que estuvieron a punto de serlo y no lo fueron. El número tremendo, porque eran mujeres que renunciaban a los placeres de la carne, renunciaban al matrimonio y se dedicaban, abocaban a proteger, a trabajar con los pobres, a hacer obras caritativas, a la hospitalidad. El número, de verdad, esto podemos considerarlo como un sacrificio o como libertad. En aquel momento, para ellas, para muchas, era libertad. Recordemos las abadesas, por ejemplo, las huelgas de Burgos, tenían poderes casi episcopales, podían nombrar curas, capellanes, ejercían todo tipo de poderes y compartían el gobierno y la defensa de los señoríos. Pero fijaros, por ejemplo, aquí a Gontrodon la puse en el escritorium. En el escritorium, ¿por qué? Porque la mayoría de las obras de las copisterías son anónimas, pero ya lo decía Roberto de Apicel, de la Orden de Fontevraud, poner a las mujeres que después de parir, solo con lo que sufren, con lo que paren, soportan lo que es estar en una torre helada, con el frío entrando por todas las rendijas, con un ladrillo como mucho calentando los pies, con los mitones copiando y copiando día entero, a la luz de una vela, algo que evidente, a la luz de una vela, por la mayoría de las veces la oscuridad sería tremendo. Entonces, claro, estamos acostumbrados a ver El nombre de la rosa, donde la única mujer que aparece es una que violan en la cuadra. Claro, pero las mujeres estábamos en los escritorios. La mujer estaba en el escritorio, allí, trabajando también. ¿Por qué? Porque como siempre a la hora de desmontar llega la arqueología y se encuentra en alguno de los enterramientos, encontramos lapislázuli en los dientes de las monjas. Lapislázuli, que es una de las utilizadas para las miniaturas de las más preciadas, ¿no?
La religión, el fomento de la cultura, él realmente se convierten en mecenas muchas veces de juglares, de trovadores, etc. Y luego sí me gustaría decir el timo del amor cortés. El timo del amor cortés, decía Kate Millett que si la religión era el opio del pueblo, el amor romántico es el opio de las mujeres. Bueno, pues el amor cortés yo creo que es la primera venta del amor romántico que nos hacen. Hablabas antes de las bastardas y los bastardos. Hablabas de Catalina de Lancaster y Enrique III. Pero vamos a ver, si fuimos Principado de Asturias es por Alfonso Enríquez, un bastardo casado con Isabel de Viseu, otra bastarda. Pero es que Alfonso Enríquez tuvo 6 hijos con su mujer y 6 hijos con otras señoras, algunas de las cuales sabemos el nombre. ¿Qué es el amor cortés sino, digamos, la legitimación romántica de la violación y el adulterio? Porque efectivamente todos estaban muy contentos, pero aquí la mujer como moneda de cambio. Porque realmente, si leéis todas las coplas de amor cortés que queréis, sabemos que ellos se prendan de ellas, sabemos que ellas son todos unos putones callejeros que no les miran ni les desdeñan, pero ellas tienen voz. ¿Alguien preguntó qué pensaban ellas? ¿Alguien preguntó alguna vez? Esas mujeres no tienen voz en el relato, solamente es la voz de ellas, ¿no? Sus pieles blancas, sus peles de oro. El caso es que efectivamente la misoginia formó parte de la teología. Aquí siempre fuimos o Eva o la Virgen María, o virgen o puta. Y es así, la vindicación de los derechos de la mujer, de todos modos, como bien decías, es del siglo XIX, pero desde los siglos XI y XII tenemos memoriales de agravios, donde va el rey, van las mujeres y presentan su listado de agravios que tienen, que no pueden acceder, que les prohíben tener un terreno, etcétera, etcétera. Las querellas de mujeres, tenemos a Christine de Pizan en los siglos XIII y XIV, y ahí entra la querella de las mujeres, todo un debate político y literario que antecedería lo que sería el feminismo durante la Ilustración. Y fijaros en Cristina de Pizan, esa sí que es realmente un antecedente del feminismo en el siglo XV, ni es noble ni religiosa. Y su padre es un médico erudito, evidentemente. Si eres una mujer y tienes que tener acceso a la cultura, lo lógico es que vienes de una familia donde tienes ese acceso a la cultura, ¿no? Pues después de enviudar, con 25 años y 7 hijos, se dedica al estudio, solita estoy y solita quiero estar, defiende ella en los tribunales sus intereses financieros ante jueces hartos de vino y gordos como cerdos, describe literalmente, y escribe obras donde denuncia la desigualdad social de las mujeres y cómo compartirla siempre mediante la educación. La educación va a ser la guerra eterna de todas las mujeres, la guerra eterna hasta que al final ya conseguido llegue ya la lucha por el voto, el sufragismo y eso. Total, con todo esto, ¿qué queremos decir? Que si realmente queremos recuperar la vida de todas aquellas mujeres, la novela histórica es el marco ideal realmente, y Asturias es un pozo, os garantizo, sin fondo, que no tenemos lo más mínimo explotado. Y ahora os dejo que os explique lo que es la novela histórica, que deberíamos haber empezado por aquí. Gracias. Muy bien, perdón. Una intervención muy fuerte, muy aclaratoria. Únicamente, antes de darle la palabra a Fulgencio Argüelles, comentarte que precisamente la Biblia de Danila está miñada por una mujer, sí, que hace referencia a Danila, la Biblia, que es está hecha además, es del siglo IX, está en el escritorio de Alfonso II. Eso sí que merecería una novela. Sí, merecería una novela. Ahí lo dejo. Después, otra cuestión. Hay miniaturas en los beatos de Liébana, en las cuales hay como 2 o 3... No quiero extenderme mucho para que tengamos tiempo para que hable Fulgencio y después un coloquio. Hay referencias a 4, como poco 3 o 4 mujeres. Y quería comentarte que Ontrodo se salvó gracias a la Comisión de Monumentos constituida en 1844, que entró antes casi de tirar la iglesia del monasterio
de la fábrica de armas, vamos a decirlo, de La Vega, lo salvó la Comisión de Monumentos, lo llevó al convento de San Francisco, que era donde estuvo el primer museo arqueológico, y después de allí, pues otra vez, donde se encuentra ahora, que bueno, está restaurada, pero yo creo que tenía que tener un lugar más digno, ¿no? En el cual se hablase de control, en fin, bueno, pero está muy salvada y en el claustro. Y entonces doy la palabra a Fulgencio. Sin más, no me haces preguntas. Sí, pero únicamente que sé que tienes mucho interés en la construcción del personaje. Yo creo que entre los escritores que conocemos, y que tenemos a dos mujeres aquí espléndidas en ese sentido para documentarse, Fulgencio Argüelles es precisamente una de esas personas que la construcción del personaje es un dibujo en miniatura, como la de los Beatos, que va poco a poco tejiendo la cabeza, la mente, la personalidad, y cuando se la da al lector ya queda prendado de él, ¿no? Bueno, yo estoy encantado de estar aquí y de que me hayáis invitado. Y estaba ahora recordando los tiempos de la adolescencia, porque tengo aquí a don Agustín Evia, que fue mi profesor de griego y de latín, y seguramente que uno de los culpables de que yo me haya inclinado hacia la escritura. Así que estoy encantado de estar aquí y estoy encantado de que él esté ahí. Y tengo como la sensación de que me voy a examinar, ¿no? Y más después de escuchar a María Teresa y a Pilar con toda esa cantidad de conocimientos que tienen de la historia. Yo no sé si se necesita un talento especial para escribir novelas históricas. Tal vez sí, o tal vez no. Yo creo que sí, porque para cualquier tipo de creación, para hacer algo diferente o especial, se necesita cierto talento, o al menos cierta habilidad, ¿no? Lo mismo para realizar un salto mortal que para hacer un buen guiso de cordero, ¿no? Para hacer las cosas bien, pues se necesita cierto talento y cierta habilidad. Y cada uno de nosotros tiene sus talentos y los explicita como quiere o como puede. Lo importante es crear, siempre crear, porque en la creación, cualquier tipo de creación, pues se sostiene la dignidad humana. En el caso de la novela histórica, el talento consistiría en ser capaz de trasladarse a épocas pasadas para estudiar, componer e imaginar lo que ocurrió en ese tiempo. En mi caso, en 2 ocasiones, y estoy inmerso en una tercera, situé mis novelas en la alta Edad Media asturiana. La razón no fue otra que el asombro por aquella época, la oscuridad, la tremenda oscuridad documental que existía en la mayoría de los asuntos, y la necesidad por mi parte de respuestas. Los historiadores, los magníficos medievalistas que tenemos, en Asturias tenemos muchos, me ofrecían algunas explicaciones, pero había demasiadas lagunas, ¿no? Demasiada oscuridad en una época que por algo se denomina oscura. Aquella Edad Media era un tiempo oscuro. Los cambios de estaciones, la dependencia de la naturaleza salvaje, las guerras continuas, las enfermedades sin remedio o las pestes desconocidas regulaban la vida humana. Tantas desgracias hacían pensar con frecuencia en signos terribles, en manifestaciones de la ira de los dioses y en graves premoniciones. Desde la forma de las nubes hasta el vuelo de las aves, todo era interpretado como una señal premonitoria. Es curioso la cantidad de escritos que hay sobre la tenebrosidad del norte, ¿no? El norte como un lugar de seres
monstruosos. Yo estoy leyendo ahora un libro que acaba de editar Acantilado, que es La invención del norte, de un alemán, de Dulmer, que es una maravilla, cómo analiza todas esas interpretaciones que hubo del norte a lo largo de la historia. El norte es todos los pueblos tienen un norte y tienen un sur, ¿no? Y nosotros formábamos parte, Asturias formaba parte del norte de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Pero Asturias a su vez tenía un norte tenebroso también más allá del Imperio Franco, ¿no? Hay un escritor de la época, de finales del siglo VIII, que es Pablo Diácono, que habló mucho de este tema de la tenebrosidad del norte, como aquellos ombligos de mar que tragaban a los barcos y todo aquello. Todo este mundo a mí siempre me interesó especialmente, ¿no? Y en aquel tiempo, bueno, pues es como si todo hirviera, ¿no? con vapores cegadores y envenenados, ¿no? Es el tiempo de la fusión entre las viejas creencias y la nueva religión de la cruz, de la que yo intento hablar A la sombra de los abedules, ¿no? Esa fusión, que es una fusión lenta, costosa, con pasos adelante y pasos atrás, ¿no? Y que es muy, muy interesante a la hora de construir dentro de ese momento pues una novela, ¿no? una historia, ¿no? Reconozco que para mí la Edad Media ha sido y es una permanente tentación, ¿no? La adolescencia es el tiempo de los cambios, el tiempo de las preguntas, y siempre, no sé por qué, pero siempre pensé en la Edad Media como la adolescencia de la historia. Aunque hay que decir que algunos muy sabios, como Humberto Eco, negaron esta oscuridad de la Edad Media y la calificaron incluso de era luminosa, ¿no? La tierra fértil en la que se germinó el Renacimiento, dice él, fue una época de transición caótica y efervescente, el nacimiento de la ciudad moderna, el sistema bancario, la universidad, nuestra idea de Europa con sus lenguas, naciones y culturas. En fin, oscura o luminosa, la Edad Media, especialmente en estos años de la monarquía asturiana, me resultó siempre intrigante, atrayente, sugerente y arrebatadora. Confieso que en ocasiones, durante el tiempo de la escritura, no tenía la sensación de estar escribiendo una novela, sino de estar preparando un examen de historia o un trabajo sobre los orígenes de la monarquía asturiana. En definitiva, estaba averiguando la verdad, y esto para mí es importante, estaba averiguando la verdad sobre aquel tiempo y sobre aquellas gentes, la verdad literaria, que tiene que ver con la verdad histórica y a la vez con la verdad personal. Y se fue estableciendo una especie de relación especial o de confluencia entre los personajes y mi persona, especialmente con el rey Ramiro, porque él iba a ser un personaje secundario y sin embargo se fue apoderando de la narración, me fue persuadiendo sin que yo pudiera resistirme. Fue una extraña confluencia. Era como si de pronto me sintiera capaz de saber muchas cosas de él sin que esas cosas tuvieran un fundamento escrito, sin que esas cosas estuvieran documentadas. Era un poder de conocimiento que me otorgaba Ramiro por haber confluido con él de una manera tan intensa. Se trataba de reconstruir su personalidad, de configurar su carácter, algo de lo que habló antes María Teresa, de analizar sus sentimientos y explicar sus pensamientos. Y mientras lo hacía, mientras las frases se iban componiendo, yo tenía el convencimiento de que aquello era verdad. Los estudios de algunos historiadores, como Juan Uría, Albornoz, Javier Fernández Conde, me ayudaron muchísimo a interpretar tanto lo apuntado en las crónicas como lo deducido de documentos de la época, ¿no? Lo que hablaba Pilar antes, ¿no? Contratos sobre todo, y por supuesto de los trabajos arqueológicos, ¿no? Intentaba, en la medida de lo posible, unificar teorías o recoger las hipótesis más importantes.
no se trata de ser un erudito, yo no lo soy, sino de ser respetuoso con las documentaciones y controlar la imaginación para que no desborde lo posible, es decir, para que lo narrado le resulte creíble incluso a los historiadores. Yo siempre, suelo poner varios ejemplos, voy a poner uno solamente, ¿no? De cómo se ata todo esto, ¿no? Tú cuando empiezas a documentarte pues sobre un tema concreto, por ejemplo, pues yo qué sé, la construcción del edificio del Naranco, ¿no? Del que se llama ahora Santa María del Naranco, ¿no? Del palacio. Entonces lees a todos los historiadores y unos hablan de Bizancio, otros hablan de la corte de Carlomagno, otros hablan de alguien autóctono por diferentes motivos decorativos, y entonces dices, bueno, y el personaje arquitecto, ¿cómo lo compongo yo, no? Porque si lo pongo de un sitio o lo pongo de otro, alguien se va a enfadar, ¿no? Alguien va a decir esto no es así, ¿no? Entonces a mí se me ocurre juntar a tres personas: un maestro albañil que viene huyendo de la corte de Carlomagno, un arquitecto que viene de Asti y un escultor que es de la zona. Y de esa manera reúnes todas esas teorías que pueden estar. Este es el método que yo he utilizado siempre, no solo en este tema, sino en otros muchos temas, ¿no? Intentar recoger todas las teorías que están por ahí, ¿no? Bueno, en fin, es una tarea compleja, pero ya alguien lo dijo aquí, muy gratificante, ¿no? Muy divertida y muy gratificante. Decía Steinbeck que el oficio, el arte de escribir, es el intento más torpe de encontrar símbolos para lo inexplicable. Un escritor trata de explicar, decía él, lo inexplicable en su total soledad. Hay muchas novelas a las que se las califica de históricas, y puede que todas lo sean, ¿no? En todo caso, a mí no me interesa tanto construir una versión novelada de unos acontecimientos o unos personajes históricos, como imaginar un tiempo y unas vidas en ese tiempo que nos acerquen a la comprensión del ser humano a lo largo de toda su historia. En la historia, como afirmaba Cicerón, es luz de la verdad, la vida de la memoria, maestra de la vida. Y la pregunta entonces pudiera ser esta, que es la que yo esperaba que me hiciera Lorenzo, ¿no? ¿Qué es una novela histórica, ¿no? Seguro que todos habéis leído Memorias de Adriano y la consideraréis, pues, sin duda, entre las mejores novelas históricas. Bien, pues su autora, Margarita Yourcenar, decía que no era una novela histórica, que solo era un monólogo. Textos que exponen una doctrina, una creencia, una convicción. Tal vez la voz de Adriano sea la voz de Yourcenar. Tal vez la voz de Ramiro sean voces que a mí me resonaron dentro. Es difícil explicar el mecanismo por el que la propia voz se multiplica y aparecen personajes con una supuesta visión propia. Supongo que, psicopatologías aparte, en eso consiste la creatividad. También habéis leído El nombre de la rosa, que se ha citado aquí ya por diferentes motivos, y seguro que es para vosotros, pues bueno, pues una buena novela histórica también, ¿no? Umberto Eco lo decía en una entrevista en 2008. No se trata tanto de versionar unos hechos históricos como de utilizar la ficción para acercarse a esos hechos, al tiempo y a los personajes. No es explicación, ni siquiera análisis, sino acercamiento. Hay quien dice que los novelistas no somos suficientemente inteligentes para escribir ensayos y que por eso escribimos novelas. Lo cierto es que Umberto Eco, gran novelista y ensayista, como sabéis, a mí me tocó en la Facultad de Psicología leerme su tremendo y complejo tratado de semiótica. Confesaba
Él confesaba que tras haber escrito muchos ensayos sobre semiótica, en ninguno había expresado sus ideas de una manera tan diáfana como lo consiguió hacer con su novela El péndulo de Foucault. Cuando se nos ocurre una idea, es difícil expresarla con originalidad, dotarla de algún aspecto novedoso, pero si esa idea la expresamos por medio de una novela, podemos darle un aspecto de originalidad. Que un joven escuche y aprenda de un maestro, pues es una idea poco original, ¿no? Pero si novelamos esa relación entre el maestro y el alumno, puede que consigamos que tal circunstancia de aprendizaje parezca original. Esta es la magia de la literatura. Cuando una idea tiene voces concretas, se transforma en organismo vivo y llega mejor y perdura para siempre. La idea se solidifica a través de una historia. Por eso, por lo menos en mi caso, lo primerísimo de una novela es la idea. Es una idea. Si a un examen universitario sobre monarquía asturiana yo respondo presentando Los clamores de la tierra, suspendo seguro que suspendo. Pero si los alumnos que van a hacer ese examen, además de estudiar la historia, han leído Los clamores de la tierra, tendrán más posibilidades de aprobar. Porque la literatura nos acerca a la historia, nos aclara la historia de alguna manera, aunque sea con la herramienta de la imaginación. En fin, documentarse para escribir una novela, como ya se ha dicho aquí, exige ordenar minuciosamente la información para que la imaginación tenga más posibilidades de crecer sin desbordarse. Es como si los datos históricos que conocemos, y en el caso de la Alta Edad Media de la monarquía asturiana hay muy pocos, como si esos datos te estuvieran sujetando continuamente ese desborde de la imaginación. Bueno, la novela histórica, como el arte en general, añade algo a la realidad que antes no estaba allí. Suma, despeja, y esa nueva realidad no es percibida siempre de inmediato. Se queda, perdura, y un día pues tiene consecuencias, ¿no? La novela no crea realidades, ya lo decía Carlos Fuentes en aquel maravilloso ensayo de geografía de la novela, que es casi como un catecismo, ¿no? Sino que añade algo al mundo, ¿no? Crea complementos verbales del mundo. ¿Quién duda de que a veces el presente, hacía Lorenzo antes referencia a este tema del presente y del futuro, ¿no? Del pasado y el futuro, quién duda de que a veces el presente altera el pasado y de que el pasado es capaz, no pocas veces, de dirigir el presente? En la literatura, el pasado y el presente son como un espacio, como una especie de tiempo único. Ninguna obra literaria se encuentra determinada histórica o ideológicamente, y si es así, perece. La Odisea no podría leerse aún hoy si esto ocurriera, ¿no? 2700 años después, con el mismo interés y con asombro y sintiendo lo mismo que sentía Ulises. Tal vez la novela sea como una especie de esperanza y de búsqueda al mismo tiempo, como la búsqueda de aquello que espera ser escrito, ¿no? Como ese ejercicio sobre la piedra que esconde el Moisés, ¿no? Y el cincel de Miguel Ángel pues aparece para quitar todo lo que sobra, ¿no? Todo lo que le sobra a la piedra. Quiero terminar con una frase que leí hace pocos días en un libro estupendo, Bibliotecas Imaginarias, de Mario Saad. Él habla de uno de los escribas de la imaginaria biblioteca de Cumán, aquella que albergaba los manuscritos del Mar Muerto, y dice: escribimos para que el tiempo vuelva y la tibieza de la enseñanza no se enfríe nunca. Escribimos para iluminar el nexo entre las generaciones que ya no están
y las que aún no han venido. Y nada más. Gracias. Bueno, pues muy esclarecedor del pensamiento de los tres escritores invitados, y ahora tenemos como 15 o 20 minutos de ruegos y preguntas, de coloquio, de debate sobre cada uno de los escritores. Déjame decir una cosa. Fulgencio, me ha encantado lo que has dicho de Ramiro, de cómo el personaje se apoderó de ti. Esto sí. suele suceder, yo lo cuento a veces. Sí, sí. Hay personajes, yo finales de novelas, concretamente en La hija de la indiana, yo lo único que sabía de esa novela era el final. Pues no, el final fue otro, porque La hija de la indiana se impuso y me hizo cambiar de idea. Y dices, ¿cómo te puede pasar eso? Pues pasa. Sí, pasa. O sea, el personaje llega un momento que se adueña de ti, Sí. y te hace. Esa era una de las preguntas que tenía pensado de otra forma, pero modulada. Modulada de así. A ver quién. Adelante con las preguntas. ¿Alguno de ustedes quiere hacer una pregunta? Usted y después el chico del fondo. Dígame. Bueno, yo he visto que los lectores que se enfrentan a una novela histórica, hay varios grupos. Hay algunos que al ver que hay una incursión de ficción en esa novela, se cabrean muchísimo, sobre todo si tienen idea de que no fue así realmente, se cabrean muchísimo. Otros dicen cosas tan raras como he oído una vez decir a una que no leía ese tipo de novelas porque no sabía lo que pensaban realmente esas personas. Hombre, yo creo que algo sabremos de la mente de esas épocas. Y luego hay otros que se lo creen a pie juntillas todo. Y el ejemplo más vivo que he visto yo es el de esta famosa película Amadeus, que está escrita por un gran escritor, que fue Schaffer, que dice que indujo a Mozart a morir un tal Salieri, que ni siquiera lo conocía, y eso es ficticio. Todo el mundo se lo creyó a pies juntillas. Entonces, con tanta diversidad de pensamiento al leer una novela, ¿cuál de Dios os cabrea más? A mí personalmente me cabrean los temas históricos que no están tratados con rigor. Y eso me parece imperdonable. Yo como lectora no quiero que me engañen. Una cosa es la imaginación y otra es el cambiar los temas históricos, ¿no? Me puedo citar algunos títulos muy famosos y tremendamente leídos, pero me lo han recordado al decir eso. Yo tengo una persona amiga que se leyó ese libro y se cree a pies juntillas lo que dice, ay, esto es mentira. Entonces es lo que me pone más nerviosa. La falta de rigor en las novelas históricas. Sí, las inexactitudes yo creo que es lo que más. Lo que pasa es que luego es verdad, la ficción, esa ficción de la que hablaba, ese fino hilo que separa, es verdad que la creación te permite ir más allá. Bien, me da pena que haya marchado Agustín porque precisamente con motivo del encontrono yo paraba mucho en el archivo de la catedral cuando estaba Raúl, el archivero, que ponía en la radio nacional a todo volumen, fumaba bucados, se cortaba allí el humo cuando entrabas, y precisamente con Gontrodo le pregunté, ¿y si la mi Gontrodo hubiera ella ilustrado el libro de los testamentos? Porque además el libro de los testamentos estaba aquí el facsímil, que era cuando una exposición, y me citó a Horacio diciendo que los creadores y los artistas teníamos la libertad total, y lo digo porque murió el día siguiente el pobre. Yo me despedí de él con 2 besos
quedamos de que le entregaría un ejemplar y nunca se lo llegué a dar. Fue una de las cosas vinculadas con la novela que más tal. Pero aquel espaldarazo, porque tienes miedo. Dices tú, en tu primer dices tú, y si ahora realmente me voy más allá, me vengo arriba y la pongo y realmente no se sabe en qué punto estoy faltándole yo a la verdad de los hechos, ¿no? Pero ahí es donde yo creo que respetando el sustrato, o sea, tú sabiendo que lo que lees, lo que vas a leer es cierto, la ficción luego ya es esa capa que te permite envolverte y entrar y atraparte. Sí, sobre ese tema que decías, a mí me interesa mucho ese tema que decías, bueno, ¿y cómo sabemos lo que pensaban, ¿no? Y lo que, yo tenía escrito aquí un pequeño párrafo, me salté, que precisamente explico eso, ¿no? En el caso de Ramiro, ¿no? Las crónicas me decían que Ramiro era fuerte. De Ramiro, ya sabéis que son 4 líneas lo que hay, ¿no? Pero me dicen que era fuerte, que estaba sano, porque con 50 años andaba lejos en busca de esposa, ya sé algo de él, ¿no? Sabía que era ambicioso, pues no se conformó con el adelantamiento por la izquierda que le hizo Nepociano y le presenta cara y era valiente y poderoso de carácter, pues tomaba decisiones muy difíciles. El tema de los normandos, el tema de las quemas en la hoguera, los supuestos brujos y magos que dice la crónica, pero que eran gente que no acataba la religión de la cruz, claramente, no era el primer inquisidor, ¿no? Entonces, amaba la belleza, pues la buscó en el arte, ¿no? De alguna manera, o facilitó que el arte, cierto arte floreciera. Era un hombre de fe, eso está claro, ¿no? Pues con la cruz en la mano, pues intentó terminar con quienes no aceptaban la nueva religión. Era violento, pues no le tembló el pulso a la hora de sacarle los ojos a Nepociano, o colgar, en fin. Quiero decir que esos pequeños apuntes que te da la historia, de ahí deduces una psicología, una manera de ser del personaje. No es que tú se te ocurra que va a ser así, y entonces no. Esa psicología que conformas del personaje tiene el fundamento en lo poco que nos dice la historia, ¿no? Evidentemente, bueno, pues seguro que te equivocas, seguro que no era exactamente así, ¿no? Pero tú como escritor te quedas a gusto con esa verdad de la que hablaba yo antes, con esa verdad literaria, ¿no? Que responde de alguna manera a la verdad histórica. Mira, ahora le doy la palabra al que está el señor del fondo. Precisamente la crónica rotense, las crónicas del ciclo historiográfico de Alfonso III, hablan de Ramiro I como, literalmente, vara de justicia y que erradicó la superstición. O sea que realmente está en la línea. Únicamente quería apuntar que alguien había dicho que las buenas novelas históricas hablan del presente a través del pasado y que las malas, vamos a decirlo así, hablan del pasado a través del presente. Es una buena... Es una buena máxima. Sí, por favor, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarles por dónde empieza la novela. Descubren un personaje y de ahí lo demás, una trama o un contexto. Me da la sensación de que María Teresa se deja cautivar por un personaje y de ahí viene lo demás. Que Pilar tiene tanto que decir, que tiene una tesis, una trama, y la rodea de un contexto y de personajes, y que Fulgencio empieza por un contexto, la alta edad media asturiana, y a partir de ahí, ¿es así o estoy completamente equivocado? Ya decía al principio que no habían sido escogidos al azar. En mi caso concreto es así. Yo elijo una mujer, hay una serie de circunstancias de su vida que me atraen, la época también influye, y me dedico a investigar todo sobre ella y sobre el contexto, ¿no?, el histórico en el que vive. Y a partir de ahí intento empatizar con ella en principio. Hay personajes a los que me costó muchísimo comprender, y puedo aprender, que fue mi segundo libro, fue Isabel II. Me acuerdo que mi esposo, mi marido, me decía, pero ¿cómo se te ocurre elegir a Isabel II, no?
y otro escritor me dijo en un sitio que estábamos filmando, pero ¿a quién se le ocurre escribir sobre una ninfómana? Entonces me costó, porque yo tenía una imagen de ese personaje por la historia, y me costó entrar en ella. Pero una vez que la conocí, escribí un libro, y como digo yo, Isabel me contó muchas cosas desde el más allá. El otro día, en una entrevista por otro tema, me acordé de ella y dije, si muchas herederas a la corona, en el concreto Isabel II, hubiese tenido la formación que le están dando a la princesa de Asturias, otro gallo nos cantaría, hubiese sido totalmente distinta, ¿no? Siempre me costó muchísimo ese personaje, quiero decir que sí los elijo, pero hasta el extremo de que profundizas en el personaje y dices, pero bueno, ¿cómo es tan injusta la sociedad y la historia de culpar a esta mujer, llamarla ninfómana, cuando su padre, su abuelo, su hijo, su nieto y su bisnieto hacen lo mismo que ella hizo? Pero ella está mal porque es una mujer la que lo hace, ¿no? Amantes los han tenido todos. Y luego dije algo que escandalizó mucho siempre, y es decir, jamás hubo mayor seguridad de que los herederos a la corona tenían los genes de la dinastía restante que con los hijos de Isabel II. Sí, que hay una petición de palabras. No, pero ¿quién habla? No, por eso le digo para que... contestarle a Ignacio. A mí me gusta variar de época porque lo que decías antes de que escribiendo se aprende fundamentalmente. A mí me encanta porque tú entras en un momento dado, te atrapa un personaje, te atrapa una historia, te atrapa un hecho y entras y claro, esa persona tiene una vida y durante ese periodo que vive suceden tantas cosas, empiezas a entrar, a profundizar, a abrir caminos, que realmente el esfuerzo luego de síntesis por transmitir todo eso con el mínimo rollo posible, dejando solamente como pinceladas en la piel para que quien lo lea lo interprete y sea capaz de sacar todo lo que tiene. Y más siempre digo, en este mundo biónico en que nos hallamos ya con el móvil todos pegados, es muy fácil ahora mismo ya contrastar la información y abrir ventanas, ¿no? Es abrir ventanas no solamente a la imaginación, sino a la historia. Bueno, yo hay varias respuestas, o sea, depende de las novelas, ¿no? En el caso de Los Clamores de la Tierra, digamos que la idea original o el fundamento era la arquitectura. Era la arquitectura lo que a mí me asombraba, ¿no? Esas construcciones y qué había detrás, quiénes estaban detrás, todas esas preguntas que te surgen cuando contemplas esos edificios, ¿no? Y que la historia pues no da respuesta a todas ellas y entonces con la literatura pues intentas suplir esas carencias con la imaginación, ¿no? En el caso de La sombra de los abedules ya dije que tenía mucho interés en reflejar ese momento de fusión entre las diferentes creencias que había y la religión de la cruz. Ahora mismo en la novela que estoy, y lo digo, no me pasa como a los cineastas que llevan muy en secreto las cosas que hacen, a mí no tengo ningún problema en decirlo, estoy inmerso y metido con Alfonso II y ahí es el personaje, es el personaje el que prima. En el Palacio Azul de los ingenieros belgas lo que quería reflejar era una atmósfera, era un ambiente de la Revolución del 34, ¿no? Y de esos años de rencor a flor de piel, ¿no? Entonces, bueno, varía en función de la historia. Sí. Sí, tienes la palabra. Tengo dos preguntas, si es posible. Una para la conferencia Bueyes. En Los Clamores de la Tierra focalizó en Ramiro I, La sombra de los abedules, en Alfonso III Magno, porque quería saber si se ha planteado la posibilidad de una nueva novela histórica ambientada en la monarquía asturiana y si tiene algún monarca concreto que le interesa especialmente. Bueno, acabo de decir que estoy inmerso en una historia de Alfonso II, que empieza en el monasterio de Samos, lógicamente con 7, 8 años, y abarca pues toda, que es mucho, son 50 y pico años, ¿no? Es un proceso maravilloso, es un proceso lento, llevo ya unos años y me quedan muchos más. Yo me he puesto una meta de unos 8 años para escribir la novela. Puede ser alguno menos o alguno más, ¿no? Pero por ahí andará, porque el proceso de creación para mí
este tipo de novelas es muy lento y sin prisa ninguna, leyendo mucho y reposando mucho lo escrito, volviendo a leerlo, imaginando mucho, pensando mucho, y estoy en él. Sí, la pregunta, si es posible. Sí. Y lo pregunto porque la pregunta la iba a hacer antes de que vos hablara de y la otra pregunta para Pilar Sánchez y María Teresa Álvarez es la siguiente. Yo creo que ¿entienden ustedes la novela histórica de la ambientación medieval de los últimos años como una, entre comillas, edad de oro de la escritura femenina? Lo digo porque a su tarea, que es encomiable, nombres como Isabel San Sebastián, Toti Martínez de Lecea, Magdalena Lasal, Ángeles de Guisardi, María Budín, perdón, quiero decir que hay una nómina muy extensa y de una calidad literaria indudable. Yo creo que estamos viendo una especie de revival, o digamos de ensalzamiento de lo que es la escritura femenina de la novela histórica de la democracia medieval. Bueno, yo únicamente quiero decir respecto a eso, que era de esas cosas que me quedaba por decir, pero yo también traía aquí una tesis, vamos a dejarles esto hecho unos zorros. Que, por ejemplo, al que se le considera padre de la novela histórica, al escocés Walter Scott, ¿no? Por Ivanhoe, Rob Roy y tal. Y en realidad él se inspiró en una autora clave en el romanticismo alemán, que es desconocida ahora incluso hasta en Alemania, que es Benedikt Laubert. Es 20 años más joven y escribía narraciones históricas dedicándose no a los grandes héroes sino a personajes secundarios, un poco lo que decimos. Publicó más de 50 novelas históricas anónimas. Y antes, Irene Vallejo ya lo señala en El infinito en un junco, ¿no? 1500 años antes de Homero estaba en Deuana, poeta y sacerdotisa que escribía. Yo creo que las mujeres llevamos escribiendo toda la vida. Otra cosa es que no formemos parte del canon literario, ¿no? Que el canon literario huya de nosotras. Pero realmente ahora no solamente estamos ocupando el sitio que teníamos, lo que pasa es que se nos da voz que antes no se nos daba. Porque si tuviera yo que sacar ahora en la cantidad de mujeres que escribieron anónimamente, o si pensamos en el siglo de oro o la generación del 27, solo nos vienen a la cabeza hombres, pero rascas y hay un montón de mujeres escribiendo. Yo creo que ahora lo que tenemos es presencia, eso, pero escribir llevamos escribiendo toda la vida, y ese crecimiento y esa presencia se da en la novela histórica, en la novela negra, porque en la novela negra también se habla de un boom, pero en realidad no es un boom, es que estamos con nuestra mitad de la población escribiendo la mitad de escritores que somos, sin más. Y mujeres que ponían el seudónimo de hombres para para eso, mira, y anónimo, ya lo decía María de la Olejárraga. No tengo nada que añadir, totalmente de acuerdo con lo que dijo Pilar. Solamente quiero añadir una cosa, que no ha hecho nada el hombre en el mundo que no haya hecho la mujer, y además en inferioridad de condiciones. Nada. Tuche, que dice entonces. Si tiene la palabra... El tema principal del día, yo creo que aparte de la novela histórica, es el hecho de la mujer que escribe novela histórica y la mujer en general, ¿no? Estáis subrayándolo como tiene que ser, ¿no? Es una especie de tema de nuestra época muy potente, muy fuerte. Vivimos un momento bisagra, digamos, que es como ya dar el paso definitivo a la igualdad de géneros en el sentido ya de la escritura o de la dirección de empresas, de bancos y de todo tipo de instituciones, ¿no? Eso parece, yo creo que es imparable, ¿no? Porque hay miles de razones para que eso ocurra así. Pero no obstante, yo creo que desde el punto de vista literario, que va probablemente más allá a veces de las ideologías que corren o que están de moda, más insistentemente o menos insistentemente, hay otro campo muy interesante para escribir desde el punto de vista de mujer, desde el punto de vista femenino, ¿no? Y es el personaje masculino, entendido de otra manera. Porque el personaje masculino es muy delicado en el sentido de que necesita ser un hombre. Todos esos personajes que escribieron, o que gobernaron, o que dirigieron ejércitos, necesitaban ante todo ser hombres y demostrar que eran hombres y que tenían, como se solía decir, dos cojones. Era el factor fundamental de la educación, desde que un niño era niño y había que distinguir con el color azul al pequeñín de la pequeñina, ¿no? Y lo interesante que puede ser desde un punto de vista femenino, si no como personajes principales, así como personajes allegados a los principales,
el ser humano varó en su debilidad, en su profunda debilidad de tener que estar demostrando siempre que es varón, de tener que estar siempre ahí puesto. Y cuántas tragedias humanas no estarán escondidas detrás de eso, ¿no? No sé si lo expresé con... Lo expresaste perfectamente y es cierto, hay quien dice que realmente cuando escribimos que tenemos personajes masculinos, no es que solo tengamos personajes femeninos, pero es cierto que les damos otra dimensión, esa dimensión de la humanidad más allá del prototipo, del que tiene que ser un guerrero. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es verlos sufrir, porque nosotros parimos y los ves la evolución de los hombres y sus debilidades y sus miserias y sus dolores. Cuidamos, eso famoso de que cuidamos, de que somos cuidadoras, todo eso nos da, yo creo que a las mujeres, por suerte, por desgracia, un conocimiento del género humano, de esas debilidades que al final son universales, porque el ser humano, aquí el psicólogo lo dirá, las emociones, los sentimientos, yo creo que es algo universal, que va más allá de los tiempos. Pueden cambiar, pero la base, el sustrato del ser humano, la ira, la envidia, el odio, la ambición, yo creo que eso todos tenemos. Yo creo que eso es la literatura, ¿no? Lo explicaba muy bien, y lo escriba un hombre o lo escriba una mujer, esa dimensión, esa otra dimensión humana es lo que define a la literatura. Los prototipos no se llevan muy bien con la literatura. Es decir, los prototipos se pueden llevar bien en novelas muy simples, novelas muy comerciales, novelas muy de salir del paso, ¿no? Pero la literatura habla de todo eso, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer. Entonces, los prototipos no casan muy bien con... Exige abrir las entrañas al personaje, a la persona. Hay una cuestión también importante ahí, ¿no? Que la novela te permite hablar de los vencedores y de los vencidos de forma diferente a como lo hace la narración histórica. Bueno, no de forma diferente sería exactamente esa, pero le das un tratamiento que es muy diferente a la comunicación histórica, ¿no? Digo comunicación expresamente y no narración. Pero bueno, ahí habría que... Bueno, son menos 20. Me parece que el horario es hasta las 8:30. Vale, muy bien. Una puntito más por Isabel II. Podemos estar unos 10 minutos más. Digo que seguro que la llamaban ninfomana porque tuvo un par de amantes nada más. Y los que algún otro novelista o otro escritor le va a poner. Muy brevemente, quiero dar las gracias a la mesa. Quiero dar las gracias a la mesa y al moderador, también a todos los asistentes, y anunciarles que el próximo jueves a las 7 de la tarde tendremos la próxima mesa redonda sobre el mismo tema, pero de escritores que escriben en asturiano, y en la que van a participar Julio Besú, Nicolás Bardio, Xandro Martino, y moderará Alejandro García Álvarez Busto. Nos gustará muchísimo contar con su presencia. Muchas gracias.